El Cato Podcast, con Gabriela Calderón y Marcos Falcone. Hola a todos, soy Gabriela Calderón y estamos en una nueva edición del Cato Podcast. Hoy tenemos el placer de conversar con una de las voces más incisivas de Venezuela para entender lo que está ocurriendo en esta etapa de transición. Les estoy hablando de Pedro Mario Burelli. Pedro Mario es un analista político y empresario venezolano que nació en Mérida y estudió ciencias políticas en la Universidad del Sur de California, con una maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard. Él fue un ejecutivo de JP Morgan y director de la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA, hasta 1998. Es un cargo al que renunció, entiendo, al comienzo de la era chavista y hoy dirige una firma de asesoría B+B Advisors. Desde entonces se ha convertido en uno de los observadores más incisivos y persistentes del régimen, ha sido columnista de El Nacional en Venezuela y es una referencia obligada para quienes seguimos de cerca la crisis venezolana. En un momento en que su país atraviesa quizás la encrucijada más decisiva en un cuarto de siglo, no hay mejor interlocutor para ayudarnos a descifrar hacia dónde va esta transición. Pedro Mario, bienvenido. Quisiera empezar preguntándole lo esencial. Los expertos advierten que por ahora lo que se ha hecho es un cambio de liderazgo dentro del propio régimen, realmente una cuestión superficial. Pero la pregunta que le quería hacer es, ¿estamos ante una transición real o ante una recomposición del chavismo sin Maduro? Yo creo que estamos, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es difícil ponerle una etiqueta a lo que estamos, porque creo que puedes tomar diferentes aspectos de lo que está ocurriendo y definirlo como el principio de una transición, la consolidación del neochavismo, un modelo mercantilista de bucanerismo salvaje, todo mezclado. Entonces, o sea, tiene elementos distintos, no creo que hay algo que sea absolutamente claro, indicando estamos firmemente en este camino y solo en este camino. Esto tiene que ver, y yo creo que no cuesta decirlo, por la naturaleza muy particular del gobierno de los Estados Unidos, por la forma muy particular de Donald Trump de gerenciar no solamente los asuntos internos de los Estados Unidos, sobre todo la política exterior de los Estados Unidos. Yo creo que es casi imposible que en el estilo que ha adoptado en esta segunda presidencia pudieras tener algo que sea una línea directa, algo nítido, algo fácil de definir. Yo creo que estamos todos los ciudadanos del mundo, no solamente los que estamos metidos en países muy tocados por la administración americana, sino estamos viviendo en la gran incertidumbre de un estilo muy particular, un poco medieval de manejar los asuntos internacionales, por lo cual siempre vamos a entrar en estos problemas de definición, inclusive una gran incertidumbre de hacia dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Claro, y en este proceso, Donald Trump anunció que estaría el gobierno de los Estados Unidos a cargo de o liderando esta transición, pero digamos, parece que han descartado, o bueno, han descartado a María Corina Machado para encabezar el proceso. Y se habla de algo que yo, al menos yo no lo había escuchado en las relaciones de Estados Unidos con países de América Latina en tiempos recientes, de un tutelaje. ¿Cómo va eso hasta ahora? ¿Cómo evalúa ese tutelaje estadounidense ahora que ya han pasado más de 7 meses? Primero, yo diría que sí, ahí es un tutelado, le dan a veces visos de protectorado, a veces le gusta al presidente poner memes de que Venezuela sería el Estado 51, que ese sería un poco el extremo. Yo creo que en cierto modo podemos decir, no hay ningún país en que los Estados Unidos ha tenido tanto control como el que tiene hoy en Venezuela. Ningún país, no hay ninguna circunstancia en que quienes fungen o fingen de ser el gobierno temporal o interino en Venezuela han cedido tanto territorio a un tercer país. En los Estados Unidos no hay ninguna situación, no creo que ni en Irak
controlaban tanto como lo que controlan hoy en día en Venezuela. Eso también genera problemas, porque los problemas, los no resueltos, las carencias, los presos políticos también son del gobierno. Es decir, no puedes decir que controlas, tutelas y no asumir la responsabilidad por lo que está mal. Entonces, el juego tiene que ser lo que es igual no es trampa. Si estás diciendo que estás controlando las situaciones y controlas el destino del país, entonces asume las responsabilidades por las cosas que no están funcionando tan bien. Y eso te genera un debate bastante interesante que no se da tan abiertamente, pero sí siente uno en Washington que está generando dentro, particularmente del Congreso, un gran cuestionamiento de qué es esto, o sea, qué está ocurriendo, por qué está ocurriendo. Y yo te diría que una cosa muy interesante que podemos discutir en el resto de la conversación es cómo de la extrema izquierda del Partido Demócrata hasta la derecha del Partido Republicano básicamente hay un rechazo a lo que está ocurriendo en Venezuela por distintas razones, con distintos argumentos, pero no encuentras una facción en el Congreso, en el Poder Legislativo americano, que esté apoyando o que entienda lo que está haciendo el Poder Ejecutivo. Eso dice mucho. Pedro, ante todo, gracias por estar acá con nosotros y quizás, bueno, la cuestión de la división del Congreso en Estados Unidos tenga que ver con el rol más bien eh, bajo, un poco importante, limitado que ha tomado durante los últimos años y especialmente ahora que Donald Trump es presidente nuevamente. Pero bueno, también es algo que quizás podemos discutir más adelante. Lo que te quería plantear es lo siguiente. Trump ha marginado hasta ahora a María Corina Machado y a Edmundo González, pese a que ellos sostienen que el mandato del 28 de julio de 2024 sigue vigente, ¿no? Entonces, ¿qué costo tiene para la legitimidad democrática que la comunidad internacional o que Estados Unidos avance sin ese liderazgo que ganó las elecciones de una manera tan clara, ¿no? Hace solamente 2 años. Mira, estás tocando, Marcos, yo creo que los temas más sensibles de lo que es la discusión de transición o no en Venezuela. El 28 de julio del 24, contra viento y marea, la oposición venezolana, el país en su mayoría, dio un paso muy firme hacia la transición democrática. Una elección de verdad que fue contra todo pronóstico que se ganó. Lo más triste no es que, que se haya dejado a un lado a las figuras, sino el proceso en sí. Es decir, nosotros estamos hablando de montar una nueva elección, no estamos hablando de reconocer la que se dio. Y eso es lo grave. Lo más grave es que de alguna forma, habiendo reconocido los Estados Unidos y otros países el triunfo de la oposición y haber reconocido a Edmundo González como el presidente electo de Venezuela, fue de hecho recibido en la Casa Blanca como tal, que llegue otro gobierno e ignore un reconocimiento. Porque uno no está acostumbrado a que los países salten para adelante y para atrás y jueguen un juego tan absurdo. Yo creo que el presidente Trump optó simplemente por ignorar esto. Esto no ocurrió en mi periodo, esto no ocurrió en mi mandato, esto no tiene nada que ver conmigo. Y en cierta forma, todos hemos caído en la trampa de decir, sí, lo importante es ir a una nueva elección, en vez de decir, no, lo importante es hacer valer ese mandato, porque ese mandato nos distingue de muchas otras transiciones. Hubieran querido los países de Europa, previo a la caída de los regímenes adeptos a la Unión Soviética, haber tenido elecciones en que se hubieran ganado. Es decir, no se hubiera cuestionado ni siquiera el liderazgo de quienes estaban haciendo resistencia a esos regímenes. O sea, nosotros tuvimos el gran lujo que con un régimen completamente represivo, con todo tipo de trabas, simplemente la gente fue a votar mayoritariamente y con mucho talento logró demostrar en las narices del régimen, con las actas en la mano, cuál había sido el resultado. Poner eso de un lado, yo creo que la historia, si esto termina mal, la historia va a decir, este fue el error fundamental. Es no la figura de Edmundo, no la figura de María Corina, que fue la que montó toda la estrategia electoral y hizo realmente la campaña, sino el proceso de todos los venezolanos. Es decir, la voluntad de los venezolanos es lo que se puso de un lado. Y creo que este es un error fundamental en la forma que la administración Trump ha decidido manejar esto.
Claro, porque esto ha sido una intervención muy distinta a las de otras partes de la historia americana. O sea, esto no se trata de que Estados Unidos tiene que buscar quién escoger ser su candidato o quién apoyar dentro de Venezuela. El pueblo ya ha hablado y entonces no le debería poner a Estados Unidos en esa situación. Ahora, eso lo podemos criticar, pero también está la estrategia que tiene Washington de eh, primero estabilizar la situación, después dar alguna recuperación económica para luego hacer un tipo de transición a la democracia. Creo que ahí mismo también puede haber algunas críticas. Me gustaría saber qué opinas tú al respecto. Mira, yo creo que como mucha gente, el, ese 3 de enero, primero la madrugada, nos enteramos de algo a posteriori. En realidad, el ruido de las bombas o los misiles que tiraron varios lugares en Caracas fue a la salida. La entrada fue muy silenciosa. Entonces, no entendemos lo que está pasando y después nos enteramos de que Maduro y su mujer habían sacado, sacan las fotos y esperamos la rueda de prensa de Mar-a-Lago. Cuando se hace la presentación, yo inmediatamente puse un post en X que decía, brillante operación militar, eh, loca o bizarra en Estados Unidos, que no es lo mismo que bizarra operación política. Es decir, me parecía absurdo que hubiéramos llegado a esta situación. ¿Por qué? Porque en el fondo el problema no era Maduro, el problema no era Cilia. De hecho, si podemos hablar, Cilia era peor que Maduro, pero quienes mantenían el poder a Cilia y a Maduro eran Delcy Rodríguez y su hermano. O sea, en cierto modo, era como cuatro personas que jugaban roles muy distintos, pero los sostenes internos y externos eran Delcy y Jorge. Entonces, terminar quitando a dos para quedarnos con dos que en el imaginario de los venezolanos son tan odiados, detestados y percibidos exactamente como sostenes, no tenía sentido. Yo creo que en la misma rueda de prensa se vio la sorpresa cuando el presidente le dice a Marco Rubio, bueno, tú hablaste con ella y ella va a hacer todo lo que nosotros le digamos. Él dice que sí, y se voltea y le dice al general Kane, entonces no hay necesidad de la segunda fase. O sea, que la amenazaron y que en base a esa amenaza se logró un esquema que yo no creo que ellos lo tenían planificado. Yo creo que ellos no sabían cuál era el modelo que ellos iban a aceptar, sino que cuando la llaman por teléfono a Delcy Rodríguez y le dicen, te vamos a matar si no haces lo que nosotros te digamos, ella dice, está bien, hacemos lo que ustedes digan. Entonces empieza la improvisación y me da la impresión que lo primero que ocurre, lo primero que ocurre es que Marco Rubio tiene que ir a los programas del domingo, al día siguiente, a explicar y se inventa estos tres pasos, que es la estabilización, recuperación y transición, sin pensarlo bien. Yo creo que la estabilización es importante, la transición tendría que seguir y la recuperación es lo que ocurre cuando tú haces una transición. Tú no puedes hacer la recuperación de un país si no has tenido una transición, porque hay muchos elementos de incertidumbre, de riesgo, de quién es la contraparte, de condiciones que requiere esa transición política. Por lo cual, yo desde un principio digo, aquí se equivocaron y recientemente empiezo a oír al secretario de Estado aceptar de que sin una elección, si no se llega a una elección, no habrá el tipo de inversiones y no habrá el tipo de recuperación que se espera, por lo cual yo creo que hay un cierto reconocimiento de que en las etapas quedaron bailadas. Y yo creo que queda todos los días evidente de que tú puedes haber definido la estabilización como algo más amplio, haber acelerado la transición, partiendo sobre la base que los venezolanos ya habían expresado su voluntad hacia una transición y hacia un liderazgo en particular, y han demostrado su capacidad, su valentía de hacerlo, y enfocarnos luego en la recuperación. Creo que ahorita estamos bastante estancados. En
Respecto a las transiciones, hay un artículo de este mes reciente que publicó en el Financial Times, donde recuerda el papel de liderazgo internacional de Estados Unidos cuando los países en Europa iniciaron su transición desde los regímenes que colapsaban y hacia un orden democrático y de mercado. Y en ese entonces, pues Estados Unidos estuvo del lado de los líderes de oposición a estos regímenes y me parece interesante discutir un poco qué tanto ha cambiado el contexto y si se mantiene la solidez de esa estrategia, porque estamos hablando de que, bueno, en ese entonces eran regímenes comunistas, colapsó estos regímenes totalitarios, ahora estamos hablando de también un régimen que intenta concentrar todos, que concentró todos los poderes, pero además hay un elemento adicional que creo que no había en esa época, que son el papel de las organizaciones del crimen organizado y cómo se mezclan con actores del régimen. Y no sé si nos puede comentar un poco cómo cree que eso altera la película o si igual se mantiene el principio de construir una legitimidad en base a una confianza en los disidentes. Yo creo que es imposible y ridículo cuando te encuentras con una situación donde tienes una medición, no una encuesta, tienes una elección. Cuando te digo una elección contra todo, una elección que no podías ganar y la ganas. Y cualquier otra proyección que tú haces, inclusive cuando veías cómo votaban los votos en los centros aledaños a las bases militares, por ejemplo, te das cuenta que los militares y la familia militar estaban votando igual que el resto del país. Es decir, tenías una evidencia que es distinto a una encuesta. Tú puedes decir una encuesta está sesgada. Aquí tú tuviste gente que tomando todo tipo de riesgo salió a votar en contra de un régimen. Entonces no son ni siquiera disidentes. Yo creo que tienes algo más. Tenías un gobierno electo. En el caso, la diferencia no es el proceso de si hay criminales o no hay criminales. Había mucho crimen y mucho mercado negro y muchas cosas raras que ocurrían en los regímenes comunistas. Es quién es los Estados Unidos hoy y quién eran los Estados Unidos en el año 89. Yo creo, lamentablemente, que al presidente Trump no le importa para nada dos temas que son esenciales y eran esenciales en la lucha contra el comunismo, que era la transición hacia la democracia y los derechos humanos. Al presidente Trump, a este presidente Trump, fue un poco distinto en su primer periodo, no le importa eso. De hecho, no le importa ni siquiera, no es ni siquiera tímido en demostrar que lo que le interesa es básicamente la captura de los recursos de un país. Y no le importa la soberanía, no le importa la historia, no le importa el liderazgo. Pero el problema que creo que nos tiene estancados es distinto y creo que por ahí nos podemos ir a otro lado. ¿Por qué se estanca el proceso? Porque el éxito en Venezuela lo lleva a Irán. Él sale confiado, qué maravilla, las Fuerzas Armadas, mira lo que logramos hacer, todos los misiles antiaéreos rusos, los radares chinos, con toda la sofisticación de la inteligencia artificial, no nos detuvieron. Pudimos entrar por la puerta de adelante y sacar desde una guarnición militar muy reforzada al que fungía de jefe de Estado y a su mujer. Eso lo lleva a irse a Irán. Cuando se enrolla en Irán, se le complica, como sigue complicado el tema de Irán, yo creo que dan una orden, dejen a Venezuela como está, porque queremos tener a Venezuela en la categoría de éxito. Nosotros vamos a definir que esto fue un éxito. Y por eso tú ves que el presidente, cada vez que habla, esto es un éxito, la gente está feliz, la gente baila en las calles, nunca han tenido tanto dinero, estamos beneficiándonos del petróleo. ¿Por qué? Porque en la narrativa frente a unas elecciones de mitad de periodo, todo lo demás, o sea, lo de Gaza está complicado, lo de Irán está requete complicado. No logró negociar la paz de Ucrania en 24 horas como había sido su propuesta, sino que se enreda y va escalando más la guerra de Ucrania. Entonces,
yo creo que tanto él como sus asesores políticos quieren tener a Venezuela en esa columna de éxito. Por lo cual, no me cambies nada. Déjalo como está, no importa, no juguemos nada. Y por cierto, si María Corina Machado entra, lo que se va a generar es un gran movimiento de apoyo a ella, un gran rechazo a la líder que estamos nosotros apoyando y se va a crear el gran caos. Esto va a pasar a la categoría de fracaso. Por lo tanto, vamos a tratar de evitar que María Corina regrese, encontrándonos con una situación increíble, que María Corina pasó 12 años sin poder salir de Venezuela por un gobierno dictatorial y ahora le impiden volver a Venezuela a un gobierno supuestamente democrático en los Estados Unidos. Es decir, es la rehén de Marco Rubio, es la rehén de Donald Trump, que básicamente la están poniendo bajo amenaza de que si ella entra a Venezuela, eso le va a costar a Venezuela el apoyo de los Estados Unidos y por lo tanto, y la amenaza es así, literalmente, si entras a Venezuela, el presidente se va a molestar y se va a olvidar de las elecciones y hasta que el presidente se vaya no habrá elecciones en Venezuela. Es un chantaje burdo. O sea, esto, que los Estados Unidos haga esto es muy difícil de explicar para quienes somos americanos por decisión, quienes hemos creído siempre que los Estados Unidos va a estar ahí en la defensa de ciertos valores y ciertos principios, y por lo tanto lo que diferencia lo de Europa del Este de lo que está ocurriendo ahorita es la naturaleza de Donald Trump. Y eso no afecta. Yo creo que hay gente dentro de la administración, como Susie Wiles, la Chief of Staff, como el secretario Rubio, que tienen una visión muy parecida a la que creo que tenemos nosotros en este grupo. Pero eso no sirve para nada. Esto es un gobierno donde solamente una persona decide. Y en la medida que el secretario Rubio puede tener el interés de Venezuela muy importante, la democracia, y puede tener gran simpatía por María Corina, a quien candidateó él por escrito para el premio Nobel. Pero él le importa Él le importa mucho más ser candidato en el 2028 que otra cosa. Y él sabe que si él se enfrenta a la Casa Blanca, él se enfrenta a quienes en la Casa Blanca piensan que hay que estabilizar a Venezuela y que María Corina es un factor de distorsión en este momento, que puede inclusive afectar el resultado de las elecciones de mitad de periodo, él puede entonces entrar en desgracia y no ser el candidato en el 2028. Entonces yo creo que Marco Rubio cree en la democracia de Venezuela, pero quiere mucho más ser candidato en el 2028 que la transición ocurra o no ocurra el 26 o el 27 en Venezuela. Pedro, recién describías lo que Trump podría pensar o en Estados Unidos se podría pensar que ocurriría si María Corina volviera a Venezuela. Ahora, desde tu punto de vista, si María Corina volviera hoy, en las condiciones en las que estamos, ¿no? En agosto de 2026, a Venezuela, ¿qué ocurriría? Mira, yo creo que es difícil, yo creo que ella está muy clara y lo ha dicho muy claro que ella no tiene la intención de regresar al país a crear el caos. Pero vamos a entender una cosa. Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez son las personas más detestadas en Venezuela. Esa desaprobación solamente creció después de la desgracia de los dos terremotos. Por lo tanto, el problema no es de María Corina regresar. El problema es que los Estados Unidos puso una apuesta sobre unas personas que no tienen ninguna legitimidad ni de origen, no tienen apoyo popular, no tienen ninguna conectividad con el país, no tienen capacidad de gobernar, no tienen capacidad de invitar a las mejores a formar parte de un gobierno de unidad nacional. Entonces estamos trabados. Y cuando tú le preguntas al venezolano, ¿qué cambió para ti? No cambió nada, nada, nada. Es decir, que hay unos contratos petroleros con unas compañías que nadie sabe quiénes son, que están muy contentos y que le dicen al presidente Trump, Delcy es maravillosa, Delcy es maravillosa, eso no cambia la realidad para el venezolano que se siente completamente abandonado, se siente que sus economías no han cambiado. Inclusive otro venezolano, el venezolano en la diáspora, que en el primer momento dijo, llegó mi momento para regresar, vino el cambio y simplemente está con las maletas hechas, pero sin ninguna voluntad de regresar. María Corina representa para esa gente dentro de Venezuela, la gente de afuera de Venezuela, el verdadero cambio. Por lo cual, el,
ella entrar en Venezuela, aún ella no queriéndolo, puede generar unas expresiones de apoyo a ella que no existe hacia Delcy. Entonces se va a hacer evidente totalmente que todo este montaje se hizo alrededor de una persona que no tiene ninguna legitimidad. Porque en ese artículo que mencionaba Gabriela, yo hacía un punto, Marco, que es muy importante, es decir, ¿de dónde sale la legitimidad de Delcy? ¿Por qué Delcy está ahí? Ah, porque era la vicepresidenta, sí, pero es que los Estados Unidos ha sido muy clara diciendo que Nicolás Maduro no ha sido reconocido desde el año 19 como presidente de Venezuela. Por lo tanto, en el 24 tampoco, después de la elección. Entonces, ¿de dónde salió Delcy? Él era la vicepresidente de alguien que no era el presidente. Entonces, póngase a pensar la irresponsabilidad de un gobierno democrático de apostar a unas soluciones que dicen, ah, esta mujer la amenazamos, tiene tanto miedo que va a hacer lo que nosotros le digamos, la vamos a obligar a cambiar las leyes de hidrocarburos, la vamos a obligar a que dé los contratos a las empresas que nosotros le digamos y que ellos piensen de que eso tiene algún fundamento jurídico. No lo tiene, pero no tiene por otro lado. Tú hablas con algunas de las grandes empresas, hablas con los grandes bancos, hablas con los grandes bufetes de abogados y ellos te dicen, el problema de Venezuela es que el riesgo de la contraparte es muy grande. ¿Quién es la persona que está firmando el contrato? ¿De dónde sale la legitimidad de esta persona? Entonces, si tiene un problema de legitimidad y tiene un problema de popularidad y por encima tiene un problema de odio, que la gente detesta a estas personas, el problema lo generó la administración Trump. No es un problema de María Corina, sino es la culpa de María Corina de que la gente anhela su llegada y que celebraría su llegada. Entonces, esto de negar totalmente, de ignorar, de tratar de desaparecer el liderazgo de una persona que no fue un liderazgo de un día, fue un liderazgo de 20 años de lucha, que tuvo dos eventos electorales, su triunfo en las primarias y el triunfo en elecciones, es un contrasentido. Esto yo me imagino que lo haría Putin, que es ignorar una elección, o Xi Jinping, pero que los Estados Unidos haya optado de ignorar una elección y que Marco Rubio se calle, porque lo que le interesa a él es ser candidato. Yo entiendo que dentro de la gente alrededor de Trump, nuestro aliado es Marco Rubio, pero ¿de qué sirve tener un aliado que no está dispuesto a jugársela? ¿Okay? ¿Qué sirve, por ejemplo, ahorita nos está pasando en la región también? Nosotros tenemos aliados en todos estos gobiernos democráticos, son aliados de nosotros, pero ninguno está dispuesto a enfrentar a los Estados Unidos. Por lo tal, es como si estuviéramos solos. María Corina, cuando viaja, todo me la saluda, pero en el momento de que estos gobiernos le digan al presidente Trump, esto es inaceptable, ninguno lo hace. De acuerdo, pero claro, parte o sea, el razonamiento de la administración de Trump es que lo que necesitamos es la estabilidad. Ahora, una cosa que sí ha cambiado, me parece, es que la situación económica sigue empeorándose enormemente en Venezuela, y el odio hacia el régimen solamente ha aumentado después de los dos terremotos. Por lo tanto, me parece que puede ser que esa estabilidad que están buscando bajo su estrategia no les va a resultar y podría ser al revés. No sé, cómo lo ves. Es que es así, igualito que tú no pudiste predecir un terremoto como un fenómeno natural, tú tampoco puedes predecir un momento que la gente se enfurezca y tome cartas en el asunto. Es decir, tú estás acorralando gente, todavía hay 300 y tantos presos políticos, vas soltando presos políticos, los estás utilizando como rehenes para tu negociación, como siempre lo han utilizado. En cualquier momento pasa algo que se sale del control. Es decir, los Estados Unidos es obvio en esta negociación, este diálogo que están forzando, que Marco Rubio está tratando de matar a varios pájaros de un tiro. El primero es a quienes desde el Congreso le están diciendo, señores, hay que moverse a la transición, hay que moverse a la transición. Entonces, bueno, vamos a arrancar unas conversaciones con la Asamblea, la presidenta de la Asamblea del 2015, que nosotros hasta hace unos meses reconocíamos como el gobierno legítimo de Venezuela. Entonces ya con eso satisfago la presión. Segundo, no meto a María Corina porque el régimen de Delcy y Jorge dicen que se niegan a hablar con ella, por lo cual no hay ningún diálogo si ella está metida ahí. Por lo tanto, no los molesto, no meto a María Corina. Tampoco molesto a quienes están haciendo negocios con Delcy
que le dicen al presidente, Delcy es una maravilla, María Corina me va a quitar el negocio que me acaba de dar Delcy, ¿por qué tienes que poner a María Corina? No apoyemos a María Corina porque ya Delcy me dio un negocio y Delcy me dice que el negocio vale mientras ella esté ahí, pero si ella no está ahí, María Corina me lo va a quitar. Entonces no metes a María Corina en el juego. Después pones las fechas y dices, bueno, esto tendrá resultados en la fecha es para diciembre. ¿Por qué? Porque no quieres que pase nada antes de la elección en mitad de periodo. Entonces Marco Rubio está jugando con una cantidad de objetivos en que piensa que está marcando una, estoy satisfaciendo a este, satisfaciendo a este, lo que no está satisfaciendo es, como acabas de decir tú, Ian, no está satisfaciendo la necesidad de los venezolanos. Una solución en que desconoce la voluntad de los venezolanos, su situación, su angustia, su empobrecimiento continuo, su dolor, puede estallar en cualquier momento, independientemente de la falta de ética, la falta de moral, la falta de empatía de esta política, es que no es predecible lo que puede ocurrir. ¿Okay? Ojalá no reviente la violencia. Los venezolanos han demostrado en 27 años que del lado de la población no hay violencia. La violencia en Venezuela ha venido siempre del lado del Estado. Y espero que continúe así. Pero uno ve, oye lo que está ocurriendo y te das cuenta que la gente está perdiendo la paciencia y la expectativa de que los Estados Unidos eran nuestro aliado se está reflejando en que cuando sacaron a Maduro había un apoyo casi que unánime a la operación y hoy en día el apoyo de los Estados Unidos ya es 50-50. Ahora, que a Marco Rubio no le importe eso porque él no está dispuesto a jugársela contra una cantidad de enemigos que tiene dentro de la misma Casa Blanca, porque su candidatura le importa mucho más que la democracia en Venezuela, es un riesgo que Marco Rubio tiene que jugar. Porque Marco Rubio se puede quedar sin una cosa y sin lo otro, sin haber ayudado a Venezuela y a Cuba y tampoco siendo candidato en el 2028. Porque la forma que él está jugando me da la inmortación que está demostrando, y quizás la única forma de jugar frente a alguien como Trump, en que no te lo puedes enfrentar, sino que tienes que jugar, o sea, juegos por detrás y tratar de ver cómo sobrevives a una persona totalmente impredecible. Pero el hecho es que si cambiamos el foco y vemos lo que está pasando en Cuba, es terrible. Lo de Cuba es que en cierto sentido es peor, porque Cuba empezó una negociación que el presidente ordena que se pare también por el tema de Irán, y los que están pagando los platos son los que siempre han pagado los platos, que es el pueblo cubano que está pasando quizás por el peor periodo, el peor periodo, y que yo creo que ni siquiera tienen la energía vital para salir a protestar. Es decir, simple y llanamente, al pasar 22, 23 horas al día sin electricidad, yo creo que se le va pagando la poca energía vital que le queda al pueblo cubano. Ahora, ¿cuál es la necesidad de mover eso? ¿Por qué esto no se resuelve? ¿Por qué no hay una solución? ¿Por qué abriste 3 cajas de Pandora en un mismo trimestre? ¿Por qué te metiste en Venezuela y sin terminar Venezuela te metiste en Cuba? Sin terminar Cuba te metiste en Irán. Ese tipo de gestión hay que cuestionarla. O sea, nosotros los venezolanos estamos muy agradecidos con los Estados Unidos porque enfocó el tema como era. Nunca íbamos a dar un paso hacia adelante sin fuerza, porque este es un régimen demasiado criminal que había demostrado que por las buenas, vía de elecciones o vía de negociación, no iban a dejar el poder. Creo, y lo digo también, si hay algo positivo en Venezuela, es que hay menos miedo en Venezuela. Es más, diría que se democratizó el miedo. El régimen ahora tiene miedo también. ¿Sí? La gente no tiene miedo y el régimen sí tiene miedo. El régimen está operando bajo la amenaza permanente. Lo que pasa es que también es inestable gobernar así. Es decir, que los Estados Unidos digan, estas cosas van y vienen en Venezuela porque yo le tengo una pistola en la cabeza de él. Sí. Llega un momento en que esto es inviable como mecanismo de gobernabilidad. Y por lo cual tienes que hacerle, cerrar mucho más y pasar a una fase donde la relación tuya con el gobierno de Venezuela sea una relación de gobierno con cierto respeto. Porque si no, ¿qué? Vas a tener que tomar control, que volverlo un protectorado, nombrar un gobernador, asumir totalmente Venezuela. Primero, esa no es la voluntad de los venezolanos. Creo que en Estados Unidos costaría mucho hacer eso. Pero el modelo que tienen ahorita no es viable por mucho más tiempo. Bueno, y un elemento crucial de ese modelo es la tutela de la renta petrolera. Estados Unidos
Bueno, puntualmente Marco Rubio dijo que la renta petrolera ya no iba a ser utilizada por una élite de un régimen criminal, sino que iba a ser puesta al servicio del pueblo venezolano. Estas son más o menos sus palabras en ese entonces. Desde eso han pasado varios meses y en la prensa, tanto dentro como fuera de Venezuela, se ha denunciado una falta de transparencia en torno a la gestión de esta renta petrolera. La pregunta más o menos es cómo debería reconstruirse institucionalmente el sector petrolero, porque sabemos que, digamos, la discrecionalidad, la falta de transparencia no ha funcionado en el pasado. Actualmente el modelo es que el gobierno en Caracas le presenta un presupuesto mensual para su aprobación al gobierno de los Estados Unidos, pero ¿qué se sabe de la gestión de esos fondos actualmente bajo este modelo de tutelaje de la renta petrolera y cómo debería ser idealmente la institucionalidad del sector petrolero en Venezuela? Son dos preguntas como muy grandes y muy distintas. Lo primero es el manejo del flujo de dinero para evitar que se lo roben. Eh, no creo que nadie está en contra de mayor transparencia. Lo que pasa es que no hay transparencia. O sea, a los 7 meses, yo he oído a Marco Rubio decir muchas veces que KPMG está auditando esto, pero nunca he visto un número. Ni yo he visto un número, ni nadie ha visto un número, ni el Congreso ha visto un número, nadie ha visto un número. Por lo cual, si en efecto están saliendo tantos barriles que se están vendiendo, que eso está generando una comisión de venta, que está llegando a una cuenta y que se le está llegando a Venezuela según un presupuesto, ¿por qué no se muestra? O sea, podría saber cuánto es el total, cuánto se cobró comisiones, cuánto queda en las cuentas y cuánto se llegó a Venezuela. ¿Por qué no lo muestran? Si hay auditoría, de hecho, inclusive se ha llegado más profundo, de hecho, que el régimen de Venezuela también tiene una compañía auditando esta cuenta. Entonces, dos empresas auditoras, un banco, el Tesoro, todos metidos, y resulta que, ¿por qué no lo muestra? Si es una buena noticia, si el presidente Trump ha dicho que han entrado cientos de miles de millones, que es mentira, que no da, la cuenta no da para eso. Ha dicho inclusive que ha entrado tanto dinero que ha cobrado, pagado 28 veces, se ha cobrado 28 veces el costo de la operación militar. Siéntate a pensar qué significa que el presidente de los Estados Unidos diga que se ha cobrado 28 veces la operación militar. Los venezolanos con el dinero del petróleo de Venezuela han pagado 28 veces a los Estados Unidos la operación militar, o el dinero que ha entrado representa 28 veces más de lo que costó la operación militar. Sí nos han cobrado una vez la operación militar, es decir, cuando damos las cuentas nos vamos a dar cuenta que los venezolanos de la cuenta petrolera pagamos lo que costó la operación militar. No sé, pero no deberíamos a los 8 meses estar haciendo esta pregunta. Esta pregunta debemos tener la respuesta y debía ser clarísima. Y los Estados Unidos deben estar contentísimos, decir, miren la transparencia que hemos traído nosotros a lo que era opaco o negro anteriormente. Fíjense la ventaja de lo que nosotros hemos hecho, donde hay una contabilidad perfecta, donde los venezolanos saben cuándo está entrando, el dinero que nosotros estamos mandando está entrando al sistema privado, a las empresas privadas que están utilizando el dinero para importar los insumos que necesitan para producir, para los alimentos, para lo que se necesita, y aquí están las cuentas. Cuentas claras sería el éxito. La forma mejor de vender esto como un éxito es mostrar las cuentas, por lo cual hay una gran sospecha. Esto está mal hecho, es decir, no hay ninguna forma de no pensar mal. Vamos a la institucionalidad petrolera. Yo vengo de una época en que nosotros invitamos a empresas extranjeras a entrar en procesos totalmente transparentes, que nos entraron cientos de empresas, participaron y decenas terminaron entrando en el negocio petrolero a través de diferentes procesos de apertura. Entonces, ¿podemos volver a eso? No. Lo que está ocurriendo hoy en día, y ya está saliendo, y está siendo reportado en los Estados Unidos, es la repartición absolutamente arbitraria a empresas de maletín, algunas, empresas con muy baja experiencia, porque llama a alguien cercano al presidente a decirle a Delcy que le den este contrato a este, que le den el contrato a aquel, que se lo quiten a aquel, que se lo quiten a decir. Esto no tiene ningún sentido. El manejo que se está haciendo del petróleo de Venezuela por parte de diferentes elementos del gobierno americano es lo más cercano a bucanerismo, absolutamente poco transparente, y me atrevería a decir, bordeando la corrupción de Estado. Cero transparencia. No hay ningún
proceso que haya sido transparente. No hay nada que se haya llamado a licitación. Todo ha sido a dedo, pero a punto tal de que el Departamento de Estado ataca al Departamento de Energía, el Departamento de Energía apunta a la Casa Blanca, a un organismo de seguridad de energía que hay, de seguridad energética que hay en la Casa Blanca. Él le apunta el dedo al encargado de negocios en Venezuela. Todos están apuntando el dedo de quién se llevó qué contrato. Esto no puede ser. O sea, no podemos haber pasado de la corrupción del chavismo a la corrupción de los Estados Unidos. No tiene ni pies ni cabeza. Es decir, la fusión de las dos es lo que estamos viendo y esto no creo que es lo que alguien se esperaba que iba a ocurrir. Nunca me imaginé yo ver a gente, o sea, hay un artículo que en la revista Político, en Axios, perdón, donde literalmente se atacan dentro de ellos de quién dio tal contrato y por qué se dieron tal contrato. En que un petrolero muy cercano a Trump ahora le quitaron todos los negocios y se lo dieron a un corrupto en Venezuela que con orden de captura en Venezuela. Entonces, esto es cero transparente y es lo que te lleva a una sensación que yo la resumo es: capturamos a Venezuela en menos de 45 minutos, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Esta es la percepción que yo creo que el presidente Trump tiene. Nosotros capturamos este país en menos de 45 minutos, ergo, hacemos lo que nos da la gana. Esa es la realidad que estamos viviendo. ¿Ya? Y Pedro, esa es la realidad que, si ves el terreno, es lo que está ocurriendo en Venezuela. Ahora, ojalá me equivoque, ojalá de repente haya un giro total y después de las elecciones de mitad de periodo nos muestren la verdadera cara y que resulta que todo esto lo han hecho porque tenía miedo la parte política y la parte comunicacional de la Casa Blanca, entonces habrían creado un cerco para no mover cosas en Venezuela y que pasada la elección vendrán todas las cosas buenas. Ojalá, lo dudo. Pedro, ¿es sostenible? Recién estabas hablando del tipo de contratos que se dan en el sector petrolero, por ejemplo, ¿no? Pero ¿es sostenible en el tiempo eh, ese tipo de acuerdos? ¿O es posible que un nuevo Congreso o un nuevo presidente o presidenta cuestione en realidad esto que está ocurriendo hoy, más allá de que hoy quizás los acuerdos sean entre amigos o bordeando la corrupción o porque uno es amigo de tal, eh, y que eso quizás impida la entrada de otros, los que sí pueden haber entrado hace décadas, cuando Venezuela tenía procesos más abiertos y transparentes? Más allá de eso, ¿lo que se hace hoy te parece que es sostenible de cara al futuro? Yo creo que no es. Y no es por contribuir a esa, pues, no, es que María Corina le va a quitar los contratos o otro gobierno le va a quitar el contrato. Es que ¿quién está otorgando los contratos? Es decir, ¿cuál es la legitimidad de quienes están dando los contratos? ¿Quién es la contraparte? ¿De dónde salió Delcy Rodríguez? Es decir, el hecho de que los Estados Unidos reconozca diplomáticamente a Delcy Rodríguez no le da legitimidad para tomar decisiones en Venezuela. Los Estados Unidos pueden reconocer a un perro o un árbol como el presidente de Venezuela, pero ese perro y ese árbol en Venezuela no son el presidente de Venezuela. La legitimidad en Venezuela viene o de un acto constitucional o de una elección, es decir, tiene que estar amarrada de algo. Delcy no fue elegida por nadie. Delcy simplemente, los Estados Unidos decidió, la amenacé, me conviene porque va a hacer lo que yo le digo, y de repente dice, la voy a reconocer diplomáticamente. Ese reconocimiento diplomático vale cero, cero, cero. Y las empresas serias, los bufetes serios y los bancos serios están tomando esa actitud con mucha frustración en la Casa Blanca. Cuando tratan de empujar a ciertas empresas y ciertas instituciones para que firmen a alguien, se dicen, no, no, no vamos a ir. Y como quieren vender el hecho que esto es un éxito, te inventan y no sé qué, pero en el proceso se lo dan unas compañías que sí están dispuestas a tomar el riesgo, compañías de maletín, compañías que nadie sabe quiénes son, que sí firman los contratos, y tú te sientas a pensar, ¿qué es esto? Ahora, hay gente que firma un acuerdo, un memorando de entendimiento como para decir, me está poniendo presión o no quiero perder la oportunidad, pero poner dinero, firmar, llegar a garantías, poner garantías de inversión, eso no lo vas a encontrar mientras Delcy Rodríguez esté ahí. Por lo cual, el modelo que escogió los Estados Unidos es un modelo absurdo, muy mal pensado, y es el resultado de este tipo de gobierno, de un gobierno de caprichos, de un gobierno autoritario, donde el presidente
dice, yo quiero esto, yo quiero hacerlo, las tarifas las pongo acá, las tarifas las pongo aquí. Yo estoy convencido que el presidente, la razón que no vemos las cifras de las cuentas petroleras, Gabriela, es porque el presidente seguro dijo, nosotros el 30% del dinero lo vamos a quedar nosotros por gestionárselo. ¿Ok? Y por eso no lo muestran. ¿Ok? Por eso no se atreven a mostrarlo. Y al presidente le parece totalmente normal que los venezolanos le paguemos a los Estados Unidos 3.000, 4.000 millones de dólares por haber sacado a Maduro. Pero perfecto, pero ¿por qué no tenemos esa conversación entre alguien en Venezuela y los Estados Unidos? Y por cierto, Claro. si nosotros pagamos la sacada de Maduro, entonces, pongamos las condiciones que queremos después, porque si oye, si somos indefensos y nos sacaron a Maduro y estamos como país totalmente indefensos, de repente tenemos que ser agradecidos y aguantarnos la humillación de que los Estados Unidos hagan con nosotros lo que sea. Pero si de paso nos están cobrando la operación, vamos a tener un poquito de derecho como cliente de cómo termina esta película. De acuerdo, no me sorprendería para nada si fuera así como tú describes, que se queda Estados Unidos con cierta cantidad de dinero. Hablando de legitimidad, se está dando un proceso de negociación ahora con representantes de la oposición. Este, ¿Cómo describirías ese proceso y cuánta esperanza tienes tú en eso? ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Qué tanta legitimidad tiene? Mira, yo creo que tiene baja legitimidad. La Asamblea del 2015, que fue el último cuerpo elegido, posesionado, elegido y que tomó posesión democráticamente, los Estados Unidos la fue reconociendo porque le convenía hasta hace unos meses. La presidenta de Venezuela para los Estados Unidos era Dinora Figuera, en función de que era la presidenta de esa asamblea, y bajo el artículo 233, el mismo que invocó Guaidó, había asumido la presidencia interina de Venezuela, y los Estados Unidos reconoció esa estructura. Cuando ellos reconocen a Delcy Rodríguez como presidenta, dejan de desconocer, la dejan de desconocer. Pero cuando se dan cuenta que quieren montar un proceso de negociación y que meter a María Corina va a generar demasiado ruido en el sistema, deciden resucitar a Dinora Figuera. Dinora Figuera es una mujer profundamente honorable, una mujer sin ambiciones políticas, una mujer muy mesurada, que yo creo que tiene clarísimo para qué está y para qué no está en este proceso. Este proceso tiene dos hitos, y yo diría un tercero. Un primer hito es empezar la transformación institucional en el Poder Judicial y el otro en el Poder Electoral. Y otro más importante que es lograr la liberación de los presos políticos. Porque no podemos seguir negociando con los presos políticos siempre como rehenes de una negociación. Y lo más irónico es que el presidente de los Estados Unidos y el secretario de Estado que gobiernan a Venezuela tienen presos políticos. Es decir, Donald Trump y el secretario Rubio tienen presos políticos. No hay ninguna razón por la que esos presos políticos no los hayan soltado. No existe. Si estás dominando y estás pidiendo que se cambie la ley de hidrocarburos, la ley de minas, y le estás dando contrato a tus amigos petroleros a como te da la gana, y estás disponiendo de los recursos, es muy fácil decirle, señores, abran las puertas de todas esas mazmorras y suelten a todos los presos políticos. No lo han hecho. Entonces, este proceso, ahorita estamos viendo la liberación a cuentagotas, y se dio en la primera reunión algo que me pareció interesante, que es la intención de modificar todo el Tribunal Supremo, no solamente la sala electoral y la sala constitucional. Todo este proceso va en contra de lo que el régimen quería. Es decir, aquí le están forzando al régimen bajo algún mecanismo que no creo que sea simplemente Dinora y su equipo sentados enfrente de ellos, sino aquí tiene que venir de Washington una orden de, aquí vamos a hacer un RAS del Tribunal Supremo, y utilizando los mecanismos constitucionales llegar a un acuerdo de quienes conforman ese nuevo tribunal. Si eso se hace, aquí avanzamos. Si eso se repite para el Consejo Electoral, aquí avanzamos también. Estos son piezas que se tendrían que hacer, no importa quién esté negociando. O sea, si vamos a llegar a una elección, necesitas hacer estos pasos. Este es el andamiaje judicial, electoral que necesitas hacer. Ahora, María Corina tomó la actitud de decir, yo no participo en esto, no lo voy a interrumpir, pero claro, queda abierto a todos los venezolanos la posibilidad de criticar el proceso cuando veamos que se desvía o cuando empieza a tardar.
Ahorita yo creo que hay que darle un voto de confianza, de ver hasta dónde llega en un proceso que alguien lo tenía que hacer. No podemos hacer nada, no podemos convocar una elección si no hay esta reforma judicial y reforma electoral. Por lo cual, yo creo, sin ningún optimismo, porque del otro lado tenemos a Jorge Rodríguez, que es el factor común en 20 y tantos años de negociaciones fallidas. Entonces, yo siempre he dicho que Jorge Rodríguez es como una combinación de Rasputín, de Goebbels y de Hannibal Lecter, el, el de las películas, ¿no? Es decir, si una sola persona ha sido el responsable de que todos los ejercicios de negociación fracasen, ¿cómo es que nos metemos otra vez en otro ejercicio con esta persona? ¿En qué momento tú dices el problema es Jorge Rodríguez? ¿Cómo nos volvemos a repetir el error de que un tipo manipulador, malo, perverso, un psiquiatra enfermo, un psiquiatra loco, mala persona, que ha sido la cabeza del aparato represivo del país, cómo lo ponemos a él ser la contraparte de la democracia que está negociando sin violentar el poder, nada, simplemente con la Constitución en la mano pidiendo ciertas cosas cuando el otro no le importa la Constitución, se ha burlado de la Constitución? Entonces, vale la pena ser escéptico, pero también vale la pena darle unas semanas a este proceso a ver si empieza a generar algún resultado, porque como te digo, este camino lo tendría que recorrer María Corina. Si estuviera negociando, tendría que recorrer este proceso también. ¿Okay? Si no vamos a un quiebre, si el modelo no es un quiebre total en que forzar el colapso de este régimen, que es lo que debe haber ocurrido, pero con una mitología de una guerra civil, hay que evitar una guerra civil, una cosa mal entendido también, porque una cosa que yo quiero decir, y aprovechando, porque somos distintos países aquí, es ninguna de la gente que está tomando decisiones en Washington sobre Venezuela conocía Venezuela. Marco Rubio nunca ha pisado Venezuela. Mauricio Claver Carone nunca ha puesto un pie en Venezuela. Nunca. Jamás. ¿Okay? Y los secretarios que han ido ahorita llegan, se van de un avión, se cenan y se van y más nada. Entonces, es muy complicado imaginarse que unas personas que no conocen nada, basado en años con la embajada cerrada, lleno de mitos, no, en Venezuela va a haber una guerra civil, en Venezuela no va a haber una guerra civil. Claro, ahí se cortó un poquito, pero queríamos agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. La verdad es que este es un tema que le interesa a toda América Latina porque no solo le compete a Venezuela, sino también a los gobiernos aliados, aliados históricos del régimen que todavía no termina de salir del poder por completo. Y va a ser muy interesante ver lo que sucede en los próximos meses. Hemos estado conversando con Pedro Mario Burelli acerca de todo lo que acontece en torno a la transición en Venezuela luego de que fuese removido Nicolás Maduro. Esperamos nos acompañen en otra edición del Cato Podcast. Muchas gracias. El Cato Podcast con Gabriela Calderón y Marcos Falcone.